y a los compañeros de justicia allá se nos había ocurrido que no podíamos seguir acusando a los genocidas, como había sido en el juicio de las juntas, por delitos comunes, por homicidio, por haber aplicado la tortura, por lesiones, sino que teníamos que buscar una figura jurídica que representara lo que nosotros pensábamos que había sido el proceso político de los años 70 a manos de la dictadura militar. Y por eso encontramos la síntesis en la figura de genocidio. ¿Y quién había inspirado ese genocidio? Discutíamos para poner en el alegato. Hablábamos allí de la complicidad de la Iglesia, que después tuvimos la posibilidad en el juicio contra Christian Federico von Bernig, que también se realizó aquí en La Plata en el año 2007, de demostrarlo en concreto. No era una complicidad en general, no era que la Iglesia había bendecido las armas de los genocidas, sino que directamente había estado en los centros clandestinos de detención. Y eso lo demostramos acusando a von Bernig también de genocidio. En aquel primer alegato ya tirábamos las primeras puntas de lo que iríamos desarrollando después, del empresariado, del gran empresariado como los grandes responsables del genocidio, casi invirtiendo eso que siempre se había dicho, que habían sido unos cómplices, y diciendo que eran los verdaderos autores del genocidio y que las Fuerzas Armadas y de Seguridad eran un brazo armado. Todo aquello discutíamos el domingo, todo aquello era lo que formaba parte de nuestras conversaciones, de nuestras discusiones en los días previos. Y el lunes fuimos muy entusiasmados, un poco nerviosos, se imaginan lo que teníamos que alegar, a la Municipalidad de La Plata, donde se realizaba el juicio. Y a las 2 horas que el juicio no comenzaba, porque Jorge Julio López no llegaba, el viejo, como le decíamos nosotras, como jóvenes un poco irrespetuosas que éramos por aquella época, le decíamos: el viejo no llegaba, ¿dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? Y la compañera Adriana Calvo, en una síntesis de su experiencia personal y de su experiencia como militante en un organismo de derechos humanos que había luchado y había declarado desde la propia salida de la dictadura en el juicio de las juntas hasta ahora, dijo: Julio López está desaparecido. Habían pasado apenas unas horas desde que Julio no llegaba a la municipalidad. Y bastó que Adriana Calvo pusiera en palabras que Jorge Julio López estaba desaparecido para que desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial se montara un gran operativo político para decir lo contrario. Hicieron de todo. Lo primero que hicieron fue armar una causa en la justicia provincial tratando de despolitizar el caso, despolitizarlo en el peor sentido de la palabra, es decir, esto no tiene nada que ver con el proceso de la pelea por juicio y castigo, esto es un hecho común, delito común, y hay que averiguar el paradero de Julio. Recuerdo que le preguntaron a Nilda qué opinaba de eso, y Nilda dijo: si quieren buscarlo, vayan a buscar a Marcos Paz, que era el lugar, que fue el titular, creo, de Página 12, ¿no? Página 12 tituló así: hay que ir a buscar a Marcos Paz. Porque en Marcos Paz estaba detenido Miguel Osvaldo Echecolás, el que estaba siendo juzgado en el juicio, pero también el jefe de la patota de Camps, que continúa vivo y que continúa con todos sus secuaces. Pero no fueron a buscar a Marcos Paz. Empezaron a buscarlo como un viejito perdido. Y buscar un viejito perdido tenía 2 objetivos. Primero, como les decía, sacar el caso de un delito político, de un hecho político, y transformarlo en un hecho común. Un señor mayor, que no era mayor porque tenía 77 años, Julio, que estaba perdido. Y el segundo, empezar a dudar de su testimonio. Porque si Jorge Julio López era un hombre que estaba perdido, que deliraba, que divagaba, por supuesto su testimonio no iba a ser creíble para los juicios posteriores. La cantidad de policías que Jorge Julio López había nombrado en su testimonio podían estar tranquilos con la frase de Aníbal Fernández llamándolo un viejito perdido. Porque el testimonio de una persona que divaga, que es un viejito perdido, los que son estudiantes de abogacía lo sabrán, fácilmente es atacable. Uno no puede mandar a una persona a la cárcel, condenar a una persona a cadena perpetua por un delito de lesa humanidad basándose en el testimonio de un anciano perdido. Cualquiera sabe que esas primeras horas son las fundamentales y el gobierno se la proveyó a los secuestradores para que borraran toda pista de Julio. El gobernador era Felipe Solá, que ahora es candidato de Massa y se dedica a ir a los programas de televisión a hablar del problema de la inseguridad. Pero termina reconociendo los medios de comunicación que Julio López está desaparecido.
Y Néstor Kirchner lo retó, se enojó muchísimo con Solá, decían que lo iba a bajar de candidato y demás porque había reconocido que Julio López estaba desaparecido. Pero a la par que ellos montaban todo este andamiaje de impunidad, nosotros fuimos muy persistentes, Justicia Allá La Plata, Justicia Allá Buenos Aires, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y esto replicando en todas las organizaciones de derechos humanos del país, en decir Julio López está desaparecido, y volvimos a las calles a cantar aparición con vida de Jorge Julio López, aparición con vida de Jorge Julio López. Y conseguimos que se haga un reconocimiento de que Julio López estaba desaparecido. Un reconocimiento político porque Néstor Kirchner, aquel que había retado a Solá, terminó diciéndole el compañero Tito en un discurso y diciendo que la Argentina funcionaban bandas parapoliciales con poder como para hacer algo así. Imagínense ustedes que no es un hecho menor que un presidente tenga que reconocer que la Argentina de hoy funcionan bandas de la bonaerense, bandas parapoliciales con capacidad de secuestrar a una persona, pues lo tuvo que hacer. Nuevamente, la movilización y la denuncia que desarrollamos fue grande y la Corte Suprema, la misma que hace poquito le entregó todos los recursos naturales a Chevron, a nosotros nos tuvo que dar la razón y decir que correspondía que investigue la justicia federal como un reconocimiento de que estábamos hablando no de un hecho común, sino que había un secuestro de características políticas. Y el caso de Julio López sacó a la luz lo que era parte de la denuncia de muchos de nosotros. Pues lo que sacó trágicamente a la luz es de que eso no era el pasado. Que la policía bonaerense, en la segunda vez que desaparece Julio, en el año 2006, tenía todavía 9.026 policías que habían entrado a la policía en la dictadura. Que cuando asume Daniel Scioli también le pedimos una reunión y nos explica que había dividido la policía en 24 departamentos, que supuestamente esto era muy progresista. Y le demostramos en esa reunión en la que tuvimos presentes también, creo que María Laura, Nilda Seguro y otros compañeros, que de los 24 jefes que había nombrado en la bonaerense, 12 provenían de la dictadura. Es decir, que la desaparición de Jorge Julio López no era un hecho del pasado, sino que Julio López estaba desaparecido ahora porque en el aparato de seguridad seguían estando todos los genocidas que provenían de la dictadura, aquellos que habían actuado en los centros de detención de la provincia de Buenos Aires, y que esa continuidad hacía que hoy tenían mucho para perder con testimonios valiosos como el de Julio. Es una primera gran pista en cualquier investigación es saber quién se ve perjudicado con el testimonio de Julio López, a quién le interesa que ese testimonio se desvirtúe, a quién le interesa que Julio López no declare o que Julio López se desdiga. Y evidentemente todo eso conducía a Echecolás, todo eso conducía a los que habían actuado en la patota de Echecolás y a muchas relaciones con la policía y con las Fuerzas Armadas actuales, porque también señalábamos a un grupo de militares. Es decir, el genocidio no era cosa del pasado, sino que esos 9.026 policías eran muy presentes, son muy presentes. Hoy, póngale que ya no queden 9.026, porque del año 2006 ahora debe haber algunos que pasaron a retiro, que queden 8.000, que queden 7.000. Y esos 7.000 que quedan no quedan en cualquier lugar, son los que están en los puestos más altos de toda la policía bonaerense por un lógico ascenso en el escalafón. Cuando también representando a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y en este caso en particular a Cachito, alegamos con mis compañeros de Justicia Allá Buenos Aires en la causa ESMA en mayo del 2011, volvimos a hacer la misma cuenta. Demostramos que en la Armada, una fuerza numéricamente menor, en el momento en que nosotros estábamos alegando, acusando a Astiz, acusando al Tigre Acosta, acusando a Rolón, señalando cómo era la Marina que había armado Macera, en ese momento había 4.400 oficiales y suboficiales de la Armada que seguían en funciones. Esas son las Fuerzas Armadas, y que, como dice Cachito, no es que se fueron porque los desalojaron, sino que las primeras inspecciones oculares que íbamos a la Escuela de Mecánica de la Armada, los marinos nos recibían tocando marchitas militares mientras hacíamos el recorrido por la ESMA, ellos nos ponían la música. Entonces, cuando ahora ustedes verán que nosotros ponemos tanto énfasis en denunciar la calidad de Milani como genocida, no estamos hablando del pasado. Estamos hablando de Milani, el que secuestró al soldado Ledo y que fue avanzando
y fue llegando. Y a mí me da mucha bronca cuando veo a los radicales, cuando veo a Gil Lavedra, cuando veo a todos esos caraduras hablando, ¡qué vergüenza! Milani, jefe del ejército. Si Milani llegó a jefe del ejército, por la Argentina hubo un gran pacto entre la UCR y el PJ que votaron las leyes de impunidad, los indultos, y que por eso Milani hoy es jefe del ejército. Ahora, ¿qué hicieron los kirchneristas? Cambiaron el discurso. No tienen el mismo discurso, pero no movieron a uno solo de todos esos genocidas de sus puestos. Los únicos que al día de hoy siguen siendo juzgados son aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o aquellos que los sobrevivientes pudieron reconocer. No hubo apertura de los archivos de la represión y por eso Milani, por poner un ejemplo muy notorio, fue ascendiendo como un pececito que va pasando en la pecera entre los distintos obstáculos y llegó a jefe del ejército. Y hoy Milani, el genocida Milani, es jefe del ejército. Y es más, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, miembro de Hijos Córdoba, dijo hace muy poquito en Telam que en el 2015 todos los juicios a los genocidas tienen que estar terminados. Si son estos juicios a cuentagotas, de a poquito, tratando de afectar lo mínimo posible, puede ser. Pero si quieren investigar en serio, es imposible. Un discurso de Fresneda que viene a complementar lo que Cristina Kirchner empezó a decir en todos sus discursos. Ustedes, no sé si le prestaron atención, pero de un tiempo a esta parte viene insistiendo mucho que hay que darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, que tienen que actuar en las catástrofes, que es necesario que se sumen a los proyectos del ferrocarril y demás. De lo que estamos seguros es de que este proyecto kirchnerista es con los genocidas incluidos. Hace poco, también fines del 2011-2012, denunciamos como abogados de la Comisión Interna de CRAF, Cachito también es uno de los denunciantes, el Proyecto X de la Gendarmería Nacional. El Proyecto X de la Gendarmería Nacional es un proyecto instaurado a nivel país de espionaje sobre las organizaciones gremiales, sociales y políticas. Fundamentalmente, para definirlo en una frase, sobre todo aquel que luchó y se organizó alguna vez. Con muy poquito andar de la causa, con algunos allanamientos que nos concedieron incluso 9 meses después, como lo hizo el juez Ollarvide, conseguimos 500 documentos del espionaje de la Gendarmería. Imagínense los que debe haber. Tienen absolutamente una carpeta de todo aquel que cumplió una actividad política alguna vez. Tienen como un recorrido muy interesante sobre quién se va a movilizar hoy, dónde van a ir, qué van a reclamar. Incluso algunas veces dicen, se reunió el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, discutió un documento, hasta el momento las firmas son estas, y pone cuál está, seguiré informando, pone la gente. Es decir, que estaba en la propia reunión o estaba en el propio lugar y desde allí contaba todo lo que estaba pasando. Bueno, toda esta tecnología propia de la dictadura militar, propio del espionaje de la dictadura militar, funcionó bajo este gobierno, y una tecnología que cuando llega acá el 18 de septiembre dice, imagínense, pienso yo, si lo hubiesen usado para buscar a Julio López. Nosotros hemos denunciado que la CIDE, en la causa de Julio López, respondió pedidos de informe sacando los datos de la guía telefónica. La guía telefónica. Cuando tuvo necesidad de acceder a la tecnología, accedió a eso que se llama, esta página que se llama Telexplorer, que está en internet, vieron que uno pone un número de teléfono y te dice quién es el titular. Bueno, con eso respondieron los informes del juzgado. Así buscaron a Julio López. Ahora, para espiar al sindicalismo de base, para espiar a la izquierda, para espiar a mis compañeros, utilizaron la mayor tecnología, trajeron un software de Estados Unidos y instauraron un cruce de llamada, una base de datos espectacular, y a eso sí. Ahora, para buscar a Julio López, no. Y esto no hay discurso que lo discuta. A mí no me pueden decir, no, pero la presidenta, el discurso de los derechos humanos. Acá no hay discurso que lo discuta porque son hechos. La causa de Julio López está impune. La causa de Julio López no tiene ningún responsable, y mi compañero Poca Hermosilla de la interna de CRAF y otros compañeros de la CCC, otros compañeros del PTS, van a ir a juicio muy próximos a juicio oral con informes hechos por la Gendarmería basados en el Proyecto X. Es nuestra obligación denunciar que en este gobierno, por más que trate de cubrirse a sí mismo con un discurso defensor de los derechos humanos, que hable de la ex-ESMA, igualmente en este gobierno están en funciones los que vienen de la dictadura, y en este gobierno se espía a los que luchan, se los procesa e incluso se los asesina, como muy bien recordaba
recién cachito. Después de la derrota electoral de las primarias, de las PASO, lo que se llaman las PASO, el gobierno comenzó a tomar toda la agenda de la derecha y a cambiar ese discurso que venía teniendo. Y en esto de tomar la agenda de la derecha nombró Granados. Granados, ustedes saben que es uno de los varones del conurbano, de estos que dicen que hay que matar a los delincuentes, que toda persona debe tener un arma en su casa. Y a la par de esto sale Martínez Aurralde y dice que hay que bajar la edad de imputabilidad. Nosotros no podemos permitir que aquellos que son víctimas se los transformen en victimarios. Mientras hablan de una década ganada en que la juventud sigue con índices altísimos de chicos que ni estudian ni trabajan, esa famosa generación ni que ponen los medios, no son ni. Son jóvenes que no tienen acceso a la educación, son jóvenes que no tienen acceso a un trabajo digno y que cuando trabajan en condiciones altísimas de precariedad. Todas las demandas estructurales que el kirchnerismo no resolvió, hoy trata de mostrar como que los verdaderos culpables de todo lo que pasa en la provincia, de crear un enemigo fácil, son esos jóvenes. Ahora la provincia de Buenos Aires, viendo que ahí tienen un peligro porque esos jóvenes no ganaron nada en la llamada década ganada, están intentando criminalizar a los jóvenes y bajando la edad de imputabilidad. Creo que lo que hay que marcar es que lo que dijo Insaurralde es muy claro y lo que está avanzando hoy en el Congreso con un acuerdo absoluto entre la oposición y el gobierno es la baja de la edad de imputabilidad. Nosotros tenemos que rechazar profundamente todos estos cambios reaccionarios, porque creo que cuando hacemos un balance del kirchnerismo, el kirchnerismo va a quedar en la historia nacional, siempre lo digo, como uno de los que más reformas reaccionarias le hizo al Código Penal. El kirchnerismo no es que incluyó el genocidio en el Código Penal, no es que ayudó para nada a perseguir a los genocidas. El kirchnerismo fue el que votó la ley antiterrorista, una ley que es del año 98. Pichetto, cuando era menemista, antes de ser kirchnerista, ya había presentado un proyecto. Ni siquiera el menemismo pudo llegar tan lejos. Lo intentó la Alianza, no pudo, pues lo hizo el kirchnerismo. Una ley antiterrorista que tiene un artículo específico para criminalizar a todo el que protesta o reclama a un organismo nacional o internacional. Es decir, es una ley directamente dirigida para criminalizar la protesta social. Es el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner como senadora, el que votó las reaccionarias leyes conocidas como las leyes Bloomberg, que produjeron que se incrementen notablemente la cantidad de presos en el país. Y ahora el kirchnerismo es el que una vez más, vistiéndose de un discurso de que hay que votar un régimen penal juvenil, va a criminalizar a los jóvenes desde 14 años, cuando no tienen una sola estadística que los avale. No hay ninguna estadística y cualquiera que mire las estadísticas verá que más bien es lo contrario. Los jóvenes tienen muy poca participación en los hechos delictivos y en todo caso nosotros decimos que una vez más lo que están haciendo es proteger a la bonaerense y proteger a la mafia policial. Porque nosotros nos negamos que en el caso que un chico haya cometido un delito, lo que se llama un delito, porque ustedes saben que a los que somos marxistas nos cuesta hablar de delito porque decimos delito es lo que la burguesía dice que es. Pero estos chicos nosotros lo vemos como el último eslabón de una cadena que siempre en el gran delito organizado tiene la participación de las fuerzas policiales, de las fuerzas represivas del Estado. No hay narcotráfico sin participación de la policía, y no es porque lo opine yo, no es porque lo opine el CEPRODO, porque lo opine el PTS, es porque hace 2 o 3 días tuvieron que barrer a toda la cúpula de la policía de Córdoba, empezando por el comisario Sosa, que era el máximo responsable por narcotráfico. Tuvieron que barrer a toda la policía de Santa Fe, empezando por Toñoli, que era el jefe de la policía de Santa Fe, por narcotráfico. Y porque en cada debate al que nos invitan yo siempre pregunto, que me digan, si alguien conoce un desarmadero manejado por un chico de 15 años. Entonces, ante el robo de un espejito de un auto, ante el robo de una rueda de auxilio, uno puede decir la culpa es del chico, o uno puede decir a dónde se vende eso. Las grandes locales, que en Buenos Aires hasta hay una calle que te dicen anda a comprar repuestos robados que es más barato. Los grandes redes de trata de personas no están manejadas por un chico de 15 años. En cambio, lo que se intenta hacer es poner el foco y la atención allí, a esto sí, en un gran acuerdo con los medios masivos de comunicación, que son los primeros en criminalizar a los jóvenes y mostrar un hecho 18 veces por día, repitiéndolo hasta el infinito, y en realidad lo que están protegiendo cuando dicen esto es a la mafia policial. Una vez más,
como dijo Felipe Solá en una frase que quedará para la historia, Julio López puede estar secuestrado, pero yo voy a priorizar la gobernabilidad de la bonaerense. Una vez más, el kirchnerismo, viéndose en crisis, viéndose derrotado en la provincia de Buenos Aires y en el país, prioriza la gobernabilidad y su relación con las fuerzas represivas del Estado. Bueno, yo ahora hasta acá me gustaría que hagan preguntas, pero sí invitarlos que mañana marchemos en La Plata, marchemos en Buenos Aires y en todas las ciudades del país donde se realizan movilizaciones, reclamando por Julio López, reclamando por Luciano Arruga y reclamando porque no se criminalice a los jóvenes y denunciando que el gran delito organizado es también organizado por las fuerzas represivas del Estado. Gracias.